Ya, niños, volví. ¿Hay alguien ahí? Sí, profe, por acá. Sí, profe, por aquí. Ya, Sí, profe. ya que me quedé pegado en el celular buscando pizarras blancas. Ya, vamos. Bien, entonces tenemos un ganadero y un campesino que son capaces de producir papas y carne. Ambos producen las dos cosas, ¿ya? ¿Me siguen hasta ahí? Ya. Sí. Bien. Y aquí nos dan los tiempos de producción. Miren, váyanse a esta tabla. El campesino se demora 60 minutos en producir un kilo de carne y 15 minutos en producir un kilo de papa. ¿Estamos? El ganadero se demora 20 minutos en producir un kilo de carne y 10 minutos en producir un kilo de papa. ¿Hay dudas? No. Ya. Entonces, como van a trabajar 8 horas al día, y recuérdese que una hora tiene 60 minutos, si el campesino destina todo su recurso, que es el tiempo, a producir carne, dado que se demora 60 minutos por kilo, ¿cuántos kilos podría producir de carne al día? ¿8 kilos? Ya pues cabro, 8. 8 kilos, profe. 8. Y se demora 15 minutos por kilo papa. En 8 horas, ¿cuántos kilos papas sería capaz de producir? 32. 22 kilos. Listo. Vamos con el ganadero. El ganadero se demora 20 minutos por kilo carne. ¿Cuántos kilos puede producir en una hora? 24. 5. Ah, en una hora. En una hora. 20. 5 kilos. Que me cago. 5 kilos, pues, profe. ¿Cómo 5? Las horas tienen 60 minutos. 60. En 60 minutos, ¿cuántas veces caben 20? 3. 72 kilos, profe. No, 3. Mira, esta otra. 3. Por lo tanto, si trabaja 8 horas y produce 3 kilos por hora, ¿cuántos kilos puede producir? 24. Ya. Y se demora 10 minutos en kilo de papa. ¿Cuántos puede producir en una hora? 6. Y va a trabajar 8 horas. 8 por 6, 48. 48. 48. Bueno, si se dan cuenta con estos puntos, yo puedo construir la frontera de posibilidades de producción tanto del ganadero como del campesino. Y es lo que viene a continuación. Es lo que viene a continuación. ¿Y por qué no me anda? Ahí está. Ya. Entonces, olvídense por un instante el concepto que vimos delante. En el mundo real, las fronteras de posibilidad de producción son cóncavas. Pero este es un ejemplo utópico para que entendamos los beneficios del intercambio. Por lo tanto, si yo veo el tiempo del campesino, dado que va a trabajar 8 horas, y sus capacidades de producción, yo puedo decir, si ¿alcanzan a ver la lámina o Sí, no? profe. Sí, no, sí se ve, profe. Ya. Si destina las 8 horas a producir carne, va a producir 8 kilos. Y gastó todo el tiempo en carne. ¿Cuánto puede destinar a la producción de papas? ¿Cuánto tiempo? 0. 0. 0. ¿Cuánto va a ser capaz de producir de papas? 0. Y tengo ese punto. Tengo este puntito. Ahora, al contrario, si destina todo el tiempo solo a la producción de papas, ¿cuántos kilos podría producir? 32. 32. 2 kilos. Pero va a gastar todo el tiempo en papas. ¿Cuánto va a producir de carne? 0. Por lo tanto, tengo este punto. Y trazo la frontera de posibilidades de producción. Nos da esta línea recta. Hacemos lo mismo para el ganadero. El ganadero era capaz de producir 24 kilos de carne en el día y o 48 kilos de papa al día. Y tenemos la frontera para el ganadero. ¿Hay dudas? No. Listo. Y aquí hay dos conceptos importantes.
que son el de ventaja. Hay dos tipos de ventaja, absoluta y comparativa o competitiva. La ventaja absoluta tiene que ver con la eficiencia de cada uno de estos sujetos. ¿Quién es, a lo largo de un día, más eficiente en la producción de papas? ¿Quién es capaz de producir más? El El campesino. ganadero. El ganadero. El ganadero. El ganadero. ¿Te diste cuenta de tu error o no? 48 es mayor que 32. ¿Hay dudas? No. ¿Quién es más eficiente en la producción de carne El a lo largo del ganadero. día? ¿Cuánto puede producir el ganadero? 24. 24. ¿Cuánto puede producir el campesino? 8. 8. 8. Bueno, el que es más eficiente destinando todo el recurso a la producción de cada cosa tiene ventaja absoluta. ¿Quién tiene ventaja absoluta en la producción de carne? ¿Quién es más eficiente? El ganadero. ¿Quién es más eficiente en la producción de papas? Ganadero también. El ganadero. ¿Quién presenta ventaja absoluta en la producción de ambos bienes? El ganadero. Listo. ¿Hay El dudas? ganadero. No, profe. No. Ya. Pero lo que permite el comercio y el intercambio son las ventajas comparativas o competitivas. Y aquí entra a tallar el concepto de costo de oportunidad. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Ya, esa ventaja competitiva tiene que ver con el sacrificio de uno de los bienes para producir una unidad más del otro. ¿Me siguen? Es muy fácil de entender, cabros, Sí. no se mareen. Miren, me voy a devolver una lámina. Vengan aquí. Producción de carne. Campesino. ¿Cuántos kilos puede producir por hora? 1. 1. Por lo tanto, cuando produce 1 kilo de carne, ¿a cuántos kilos de papa renuncia en producir, dado que cada kilo de papa son 15 minutos? ¿Por eso por hora? Sí, po, 4. 4. El ganadero, cuando produce 1 kilo de carne, ¿cuántos minutos gasta? 20. ¿Cuántos kilos de papa dejó de producir por cada kilo de carne? 6. Cuidado. ¿Cómo 6? Ah, no, 2. 2. 2. 2. 2. 2. Cabro, esto es matemática básica. 20 dividido por 10, 60 dividido por 15. ¿Hay dudas? Es que me fui al total. ¿Hay dudas? Bueno, con esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Construir una matriz de costo de oportunidad. Miren, cuando el campesino decide producir 1 kilo de carne, ¿cuántos kilos de papa sacrificó? 4. 4. Cuando el ganadero decide producir 1 kilo de carne, ¿cuántos kilos de papa sacrificó? 2. 2. 2. Ahora lo vemos al revés. Cuando el gallo decide producir 1 kilo de papa, ¿cuántos minutos se gasta? Cuando el campesino, digo. 15. 15. En 15 minutos, ¿cuántos kilos de carne podría producir? 1/4. 1/4 de kilo. Métanselo bien en la cabeza el número. Cuando el ganadero decide producir 1 kilo de papa, ¿cuánto dejó de producir de carne? ¿Cuántos kilos? Medio kilo. Medio kilo. Listo. Cuando el campesino produce 1 kilo de papa, ¿a qué renuncia? A 1/4 de kilo de carne. Cuando el ganadero produce 1 kilo de papa, ¿cuánto renuncia?
a medio kilo de carne. Y si se dan cuenta entonces, aquí lo que ocurre es que si bien el ganadero tiene ventaja absoluta, es más eficiente en la producción de ambas cosas, ¿quién comparativamente es más eficiente en la producción de papas? ¿Quién sacrifica menos? El ¿Quién campesino sacrifica? sacrifica menos carne que el ganadero. Ya, pues. Entonces, ¿quién tiene ventaja competitiva o comparativa en la producción de papas? El campesino. ¿Por qué? Porque sacrifica menos carne. Claro. Para la producción de carne, ¿qué ocurre? El campesino renuncia a 4 kilos de papa y el ganadero a 2 kilos de papa. ¿Quién tiene el costo menor para la producción El de un ganadero. kilo de carne? El ganadero. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que si las economías fuesen eficientes, cada quien se debiera destinar a la producción de aquello en lo cual es más eficiente en términos comparativos. Desde esa perspectiva, ¿qué significaría entonces? Que el ganadero, ¿a qué debiera preocuparse? La carne. Ah, la producción de carne. Y el campesino, A la de La papa. papa. listo. Y si eso ocurriera, sería lo mejor que le podría pasar a la sociedad. ¿Por qué? Porque esto es lo importante. ¿Quién comparativa o competitivamente es más eficiente en la producción de carne? Aquel que renuncia menos del otro bien. ¿Quién renuncia menos? Este renuncia a 2 kilos y el otro 4 kilos. ¿Quién tiene el costo menor? El ganadero. El ganadero. Por el contrario, cuando nos dedicáramos a la producción de papa, de un kilito de papa, ¿a cuántos kilos de carne renuncia el ganadero? Un cuarto. Perdón, el campesino un cuarto y el ganadero Un cuarto. un medio. 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 ¿Quién sacrifica menos? El campesino. Campesino. Listo. Entonces, el campesino debiera dedicarse a la producción de papas y el ganadero a la producción de carne. Carne. ¿Qué significa? Reitero, que el campesino tiene ventaja competitiva en la producción de Papas. y el ganadero tiene ventaja competitiva en la producción de Carne. listo. Carne. ¿Hay dudas? No. Entonces, vamos a dar un ejemplo hipotético. Supongamos lo siguiente. Esta situación inicial. El campesino está produciendo 3 kilos de carne. El ganadero 6 kilos de carne. ¿Estamos? Y el resto en papa. Vamos a las curvas de transformación. A las mismas que teníamos delante, pero las tengo en otro mono ahora. ¿Estamos? Sí. Ya, miren. Ah, no las tengo. Me tengo que devolver a esta entonces. Tengo, bicho, me da un vasito de vida, por favor. Voy. No, pero cuando tenga el tiempo. Gracias. ¿Ya puedo? Perdón. Ya. El campesino, decíamos, está produciendo guay, 3 kilos de carne y 20 de papa. Y el otro estaba produciendo 6 kilos de carne y 36 de papa. Voy adelante para que vean aquí. 3 kilos de carne, 20 de papa, 6 de carne, 36 de papa. ¿Estamos? Si no hay comercio entre ellos, y ese es el punto óptimo para cada quien, este para el campesino, este para el ganadero, ¿qué debería ocurrir? El campesino produce 3 kilos de papa, 3 kilos de carne, 20 kilos de papa y se las come, se las consume. El ganadero a su vez produce y consume 6 kilos de carne y 36 kilos de papa. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Ya.
¿Quién era más eficiente en la producción de carne? El El ganadero. ganadero. El ganadero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren. Nos vamos a mover, me quedó muy al justiniano, pero aquí. 7. Ese puntito de ahí, este, es 7 kilos de carne. En otras palabras, el ganadero se va a mover en este sentido. Si produce 1 kilo más de carne, ¿qué debe hacer con las papas? Van a disminuir. Ya. ¿Cuántas van a disminuir? Aproximadamente 6 kilos. No, no inventen. Fíjense, si el ganadero produce 1 kilo de carne, ¿a cuántos kilos de papa renuncia? Dado los tiempos de producción. No, me perdí. Pero puta cabro, se demora 20 minutos en 1 kilo de carne. Cada kilo de A papa dos. en 10. A 2, por 2 lo kilos, tanto, profe. disminuye de 36 a 34. 34. Y le dice al campesino, como yo voy a producir 1 kilo más de carne, tú deja de producirlo. Eso significa que si inicialmente el campesino produce 3 kilos de carne, va a bajar a 2 kilos de carne. Se va a mover para acá. Ese puntito serían 2 kilos y acá 24 kilos. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Ya, miren qué es lo que pasó. En los nuevos niveles de producción, ¿cuánto se estaría produciendo de carne? El ganadero produce 7, el campesino produce 2. Total producido de carne en la economía, 9. 9. ¿Cuánto era al inicio? 3, 6. ¿Cuánto era al 9 inicio? también. 9. Igual, en carne quedamos igual. Pero ¿qué pasó con las papas? Al inicio se producían 20 más 36 kilos de papa. Es decir, 56. ¿y ahora cuánto se produce de papa? 58. 58. Entonces, ¿qué puede pasar? El ganadero le dice, te vendo el kilo de carne adicional. Si se lo vende, él produjo 7. ¿Cuántas va a quedar consumiendo? Sí. 6. Y el ganadero le va a decir, te lo compro. Él produce 2, pero le va a comprar el kilo de carne al ganadero. Por lo tanto, si bien produce 2, ¿cuánto va a consumir dado que está comprando un kilo adicional? Cabro, produce 2 y compra 1 kilo más. ¿Cuánto come? No sé, algo le pasó. ¿Profe, no escucha? Yo lo escucho perfecto. Ah, ya, sí, no es que parece que lo perdí un poquito. Lo perdimos por un segundo. Ya, si el gallo produce 2 y le compra 1 kilo más al ganadero, ¿cuántos kilos de carne se va a comer? 3. 3. Pero obviamente el ganadero le va a decir, bueno, págame el kilo de papa. Y si se dan cuenta, ¿cuántos kilos adicionales de papa está produciendo el ganadero? Perdón, el campesino. 4. 4 4. más. A lo menos el ganadero, ¿cuántos kilos de papa va a querer recibir por el kilo de carne? Para quedar igual que al inicio. 2. 2. Antes producía 36, ahora produce 34. Para quedar igual, ¿cuántos kilos le faltan, cabros? Si esta weá es matemática básica. 2 kilos, pues, profe. 2 kilos. Pero al otro, ¿cuánto le sobran? 4. 4. Por lo tanto, si el campesino le paga los 2 kilos, el ganadero queda mejor o peor que al inicio, antes del intercambio. O sea, si le vas a los 4 va a quedar mejor. No, le pasa 2. Ah, va a quedar igual entonces. Igual. Y el campesino se come 3 kilos de carne. ¿Y cuántos kilos de papa?
22. 22, ¿queda mejor o peor? Mejor. Mejor. El campesino le dice, ya te voy a pagar 4 kilos de papa por tu kilo de carne. ¿Cuántos kilos de carne queda consumiendo el campesino? 3 de carne, 20 de papas. ¿Cómo queda respecto al inicio? Igual. Igual. Y el Con las ganadero papas. produjo 7, vendió 1, comió 6 kilos de carne y le pagaron 4 kilos de papa. ¿Cuántos kilos de papa queda comiendo? 36. O sea, 38. ¿Queda mejor o peor que al inicio? Cabro, esto es matemática básica. Queda mejor. Queda mejor. Por lo tanto, no sé si se dan cuenta que en esos casos extremos, el comercio, el intercambio, ¿mejora o no mejora en la sociedad? Mejora. Ya, Mejora, por y si el campesino, buena gente, le dice, en vez de pagarte 2 o pagarte 4, te voy a pagar 3 kilos de carne, 3 kilos de papa por el kilo de carne. ¿Qué ocurre? Ambos quedan consumiendo 6 kilos de carne el ganadero, 3 kilos de carne el campesino. Y el campesino se consume 21 kilos de papa y el ganadero 37 kilos de papa. ¿Qué pasa con ambos? ¿Ganan o pierden? Los dos Ganan. ganan. Ambos ganan. Por lo tanto, el comercio, el intercambio, ¿eficienta a la sociedad desde la óptica del bienestar o no? Sí. Sí, pues. Bueno, aquí estamos probando Sí. y verificando los beneficios del intercambio o del comercio. Eso es. Ahí está el resumen del ejemplo que analizamos. Bien, con esto damos por terminada la unidad 1. Aquí están los precios, que es lo que hemos ido haciendo, pero es lo mismo. Y pasamos a la introducción a la teoría del consumidor. Cabro, aquí tienen que estar conscientes de... Reitero, ¿hay dudas con lo anterior? Ahora no, profe. Ojo, ¿ah? Esto es equivalente partiendo del punto que se les venga en gana. Partan del punto que se les venga en gana, cualquiera otro. Que el campesino parta aquí, el otro parta por allá, analicen que uno se dedica a producir. ¿Quién era más eficiente en producción de carne comparativamente? El El ganadero. El ganadero. ganadero. ¿Quién era más eficiente comparativa o competitivamente en la producción de papa? El ganadero. No, El ganadero. no, El campesino. el campesino. Cuando digo comparativamente no me estoy fijando en las ventajas absolutas. Eso es solo visto por sí solo. Lo comparativo o competitivo es cuando comparo uno con otro. ¿Quién era más eficiente comparativamente en la producción de papa? ¿Quién sacrificaba menos carne? El campesino. El campesino. Por lo tanto, campesino, dedícate a producir papas, ganadero, dedícate a producir carne, intercambiemos y vamos a terminar muchísimo mejor los dos. Eso es. ¿Hay dudas? Listo. No. Esa aplicación no. Vamos. Teoría del consumidor. Ahí están los tópicos que vamos a ir desarrollando. Ya, introducción. Y aquí son importantes tener en claro estos comportamientos, estos axiomas de comportamiento o supuestos de comportamiento. Denme un segundo. Ya. Esto tiene que ver con el cómo nos comportamos nosotros. Aquí hay 5 supuestos de comportamiento. Este es las más de las veces cierto y así nos comportamos en el común de las situaciones. ¿Cuál es este supuesto? El supuesto de racionalidad. ¿Qué significa el supuesto de racionalidad? Que de mutuo propio, cada uno de nosotros no debiera emprender acciones que atenten contra nuestro beneficio. Dime.
No, no, mi señora que está en clases también. Ya. Bueno, cada uno de nosotros así, en forma autónoma o por propia decisión, haríamos nada que nos juegue en contra. Si nos obligan es otra cosa. Las más de las veces así actuamos. Es decir, si yo veo un semáforo en verde y veo que los autos vienen rajados, tendría que ser el emperador para cruzar la calle. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Es un pensamiento racional. Sí, pues. Que de mutuo propio, es decir, en nuestros cabales, no, en general, no vamos a emprender acciones que atenten contra nuestro beneficio. Eso. ¿Hay dudas? No, profe, yo sí tengo una consulta un poquito aparte. Esta diapo no la encontré, no sé dónde estará la misma. Ahí, Busca la clase 3. sí, no, pero ahí no está. Busca la clase 3. Es que Bien. yo me equivoqué muy brígido, o es que ya revisé ya todos los archivos y ninguno es de ese. Bueno, está ahí. ¿Qué queréis que te diga? Yo la bajé de ahí. Ya. A ver, dame un segundo. Uy, 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 uy. No tengo abierto el Ifinis. A ver. No. No tengo abierto el Ifinis. Pero está en los documentos. La clase número 3. Si de ahí la bajé yo para hacer la clase. Bien. No está como en un Power, sino que está como En un PDF, pero es lo archivo. mismo. Está en un Sí. PDF, pero es lo mismo. Que es un PDF que Se llama PPT Introducción a a la la teoría teoría del consumidor. consumidor. Sí, pues sí, eso es lo que Ese. estamos viendo. Introducción a la teoría del consumidor. Ah, ya no. Pensé que era diferente, profe. No, la única diferencia es que este es un PowerPoint y el otro es un PDF, pero son iguales, son el mismo número de páginas, son igualitos. Sí. No, sí, ahora lo tengo. Es que Ya. estoy tomando apuntes de ahí, así que por eso. Segundo, el consumidor individual, cualquiera de nosotros, podemos podemos optar entre alguna de las opciones que se nos ofrece o bien podemos declararnos indiferentes. Este supuesto 2 es el supuesto de indiferencia. Este es de racionalidad del agente económico. Eso nos han dado cuenta, pero millones de veces a lo largo de vuestra vida han manifestado aquello. Cuando están con un amigo y les dice, o están conversando y de repente, oye, puta, vamos al fútbol. Y el otro dice, no, vamos al cine. Y un tercero dice, me da lo mismo, no estoy ni ahí. Me es indiferente entre ir al fútbol o ir al cine. ¿Qué estamos manifestando? La indiferencia en las decisiones. También puede, y va a terminar pasando, que finalmente o vayan al fútbol o vayan al cine. O uno vaya al fútbol y el otro vaya al cine. ¿Qué es lo que pasó? Ahí decidió. Pero a priori pudo haberse declarado indiferente. Cuando decimos me da lo mismo, significa que me declaro indiferente. ¿Hay dudas? Hay dudas y eso le ha ocurrido millones de veces a lo largo de la vida. ¿Hay dudas? ¿Me escuchan o no? Cabros, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, se Sí, escucha. profe, Fuerte y claro. Sí, yo escucho. Ya, muteamos el tercero. micrófono para que no se escuche William. Ya, tercero. Y también esto es las más de las veces. El consumidor individual es el consumidor es consecuente o coherente en la
consecuente en la toma de decisiones. Es consecuente. O coherente. Y aquí el ejemplo que estoy dando es lo que a mí me pasa. Me encantan las legumbres, pero tengo un orden de preferencia. Entre porotos y lentejas, yo prefiero porotos. Entre lentejas y garbanzo, que me gustan los dos, prefiero lentejas. Por transitividad, dado que el poroto es preferido a la lenteja y la lenteja es preferida al garbanzo, si yo me viera enfrentado a la decisión de escoger entre poroto y garbanzo, ¿qué debiera escoger? Poroto. Eso significa ser coherente, consecuente. Ahora, ojo, de eso sí, no saquen el contexto. Porque cada tanto, a pesar de que es cierto este ejemplo para mí, cada tanto, a pesar de que en mi alacena, en mi pequeña bodeguita, tengo porotos, lentejas y garbanzo, a pesar de ello, hay veces que voy a comer garbanzo. Porque me gustan también. Pero muchas veces, o las más de las veces, he de preferir el poroto por sobre la lenteja y la lenteja por sobre el garbanzo. Entonces, perdón, las más de las veces vamos a ser coherentes o consecuentes. El cuarto supuesto es el supuesto de insaciabilidad. Y esto es lo siguiente. En general, cuando estamos hablando de bienes y no de males, en general, la persona, el individuo, prefiere más que menos. Entre tener 4 chocolates y un chocolate, prefiero 4, a priori. Entre tener un par de zapatos y 2 pares de zapatos, prefiero tener 2. ¿Hay dudas? No. Más se prefiere a menos. Ya. Y el quinto, que no siempre se cumple, pero que no es el más importante, es el de transparencia del mercado. ¿Qué significa eso o con qué tiene que ver esto? En que nosotros como consumidores individuales estamos absolutamente al tanto de todas las características y condiciones en las cuales fueron producidos los bienes y servicios y qué características tienen. Si se dan cuenta, esto no siempre es así, a pesar de que muchas cosas estamos tendiendo a aquello, por el fenómeno que hay hoy día en términos de lo medioambiental, lo ecológico, lo que tiene que ver con los problemas de salud, cada vez hemos tendido hacia una mayor transparencia del mercado, en el sentido de que conocemos mucho más de las cosas que consumimos. Lo vemos, por ejemplo, con la ley del etiquetado en los productos, con esto de los sellos negros. Cada vez tenemos más información. No es lo más importante, pero cada vez hemos tendido hacia ello. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes, ¿hay dudas? No, profesor. Listo, sigo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender aquí? Y que tiene que ver con lo que ya hemos dicho, las necesidades, satisfacción de necesidades. Cada uno de nosotros escoge los determinados artículos o cosas que hemos de consumir en base o sobre la base de la satisfacción que esto nos proporcionan. ¿Y qué es lo que es esa satisfacción? ¿A qué la vamos a asimilar? Al concepto de utilidad o satisfacción. Cuando yo tengo sed, me tomo un vaso de agua y eso me proporciona satisfacción. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Y aquí ya es una cuestión matemática. La utilidad o satisfacción la vamos a definir como variable. Se me perdió el lápiz.
¿Qué pasó? Por la letra U de utilidad. Utilidad, que en la satisfacción lo vamos a definir por la letra U. Por lo tanto, vamos a interpretar que un bien es lo siguiente. Lo que estoy escribiendo aquí en el vértice superior izquierdo. Un bien es aquello que la D es la derivada, la variación, el cambio. Es aquello que al cambiar el consumo de la cosa me provoca un cambio en el mismo sentido en la satisfacción. Si me gustan los chocolates y me como un trocito, eso me va a dar satisfacción. Si me como 2 trocitos, significa que el cambio en la cantidad es 1, y eso me va a provocar un cambio en la satisfacción de 5, que después vamos a definir qué es lo que es ese 5. Van en el mismo sentido. Por el contrario, si yo dejo de consumir eso que concibo como un bien, mi satisfacción en vez de aumentar va a disminuir. Por lo tanto, el cambio iría en el mismo sentido. Por lo tanto, el cociente, la razón, es siempre positiva. Es mayor que 0. Un bien es aquello que me proporciona satisfacción en la medida que lo consumo. Y si no lo consumo, me disminuye la satisfacción. ¿Hay dudas? De manera contraria, podemos definir lo que es un mal o un desbién. Es aquello que al ser consumido en unidades adicionales, en vez de darme satisfacción, me la quita. Y aquí hay que tener cuidado, pues este concepto de satisfacción es una cuestión subjetiva, depende de cada uno de nosotros. Yo no puedo decir que si 2 personas tienen sed y ambas se toman un vaso de agua, yo no puedo saber quién quedó más satisfecho. Lo que sí sé es que ambos, después de tomarse el vaso, están más satisfechos que antes de haberlo tomado, porque tenían sed. Es un concepto cardinal, no ordinal. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Y un mal es algo que al ser consumido, en vez de proporcionarme satisfacción, me la quita. Si a usted no le gusta el trago, el copete, y lo obligan a tomarse un vaso copete, ¿eso les va a dar satisfacción o insatisfacción? Insatisfacción. Obvio, eso es un bien, es un desbien o mal. Es algo que yo no consumiría de mutuo propio. Ahora, hay que tener cuidado, por lo que vamos a ver a continuación. Pero hasta aquí, ¿hay dudas? No. Bien, Profe, mencionó el tema de cardinal, ordinal. ¿sí? Eso no me quedó muy claro a qué se refería. Eso, que yo no puedo comparar individuos. Yo no puedo comparar sujetos. Yo puedo analizar a un sujeto por sí solo. Pero yo no puedo ordenar, Juanito quedó más satisfecho después del vaso de agua que Pedrito. No tengo la menor idea. Eso es imposible saberlo. Es imposible. No hay cómo saberlo. Sí sé que Juanito y Pedrito por sí solos, ambos quedaron más satisfechos después de tomarse el vaso de agua. ¿Hay dudas? Ah, ok. No. Ya. La utilidad total es la satisfacción total que proporciona el consumo de bienes. Eso es. La utilidad total, ¿no? Punto. La satisfacción total por el consumo de bienes. Y este concepto es tremendamente importante, el de utilidad marginal. El concepto de utilidad marginal, nunca olviden, el concepto de marginal en matemáticas es la variación, lo incremental, lo diferencial. La utilidad marginal se define como el cambio en la utilidad total provocada por el cambio en la velocidad de consumo de alguna cosa en una unidad. Y ese es el concepto de, que lo vamos a definir aquí, lo voy a escribir aquí,
el concepto de utilidad MG, marginal. ¿Y qué es lo que es? El cambio en la utilidad o satisfacción provocado por el cambio en el consumo. Y esto es tremendamente importante. Es cuánto cambia la utilidad al consumir una unidad adicional de la cosa. ¿Cuál cosa? La que sea, la que usted estaba consumiendo. ¿Estamos? Entonces vengan a la tablita. Supongan una cosa X, un artículo X, algo que a ustedes les guste y que por lo tanto lo consumen. Hagámosle un ejemplo brutal y burdo que es el copete. Cantidad entonces, vasos por hora, vasos por día, vasos por minuto, da lo mismo la unidad de tiempo. Vasos por unidad de tiempo. Si a usted no le gusta el copete, estamos partiendo de la premisa que le gusta el copete, es decir, percibe el copete como un bien. Si usted no se toma ni uno, ¿qué satisfacción puede darle dicho Cero, consumo? ninguna. Ni uno. Ninguna. Suponga que se toma un primer vasito de lo que le guste, gin, ron, pisco, cerveza, lo que sea. Se toma una primera cerveza. Eso le da 30 útiles de satisfacción. Ese concepto útil es subjetivo, depende de cada quien. Ujú. Se toma un segundo copete, una segunda cerveza. El total de satisfacción que percibe son 48 útiles. Se toma una tercera cerveza, 58 útiles. Se toma la cuarta, 61 útiles en total. Se toma la quinta, 54. Se toma la sexta, 36. ¿Qué está pasando? Algo como lo Disminuye. siguiente. Sí. La utilidad total empieza a disminuir. Si se fijan, ¿qué es lo que está pasando? Cuando pasamos de 0 a una unidad consumida, ¿cuánto aumentó nuestra utilidad? ¿Cuánto es el cambio en la utilidad al pasar de 0 a 1? 30. 30. ¿Cuánto cambió el consumo? 30. El consumo, 1. 1. 1. 30 partido por 1, 30. 30. cuando paso de 1 a 2 cervezas, ¿cuánto cambia la utilidad? 18. 18. ¿Cuánto cambió el consumo? 18. 1. 18 partido por 1, 18. 18. cuando paso de 2 a 3 cervezas, ¿cuánto cambia la utilidad? 10. 10. ¿Cuánto cambia el consumo? 1. 1. ¿Cuánto me está dando en satisfacción la última cervecita? 10. Y 10. así sucesivamente. Y si se dan cuenta, va disminuyendo, 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 e incluso puede tomar valores que son Negativos. negativos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A esta tabla le vamos a agregar una columna. No le vamos a agregar ninguna columna, vamos a graficar. Ya, ¿estamos? Ya, si se fijan aquí es una cuestión tremendamente importante y que tiene que ver con lo que ocurrió acá. ¿Cómo es la utilidad marginal del consumo de bienes? ¿Cómo es? ¿Cómo va siendo la utilidad marginal? Cada vez, Va disminuyendo. Estamos viviendo por lo tanto, cada vez, que aumenta. cada vez, mayor o menor, cabros, si basta mirar la tabla. Menor. Menor. Eso significa, y métanselo bien en la cabeza, que la utilidad marginal por el consumo de bienes es siempre Decreciente. decreciente. Métanselo bien en la cabeza porque es así como se comportan en la vida, ya en las calles, cuando podemos salir a las calles. Yo todavía estoy en cuarentena hasta hoy día. ¿Hay dudas?
Profesor, eso es siempre. Siempre la utilidad marginal va a ser decreciente. Toda la vida. Entiéndeme, tienes sed. Te tomaste un vaso de agua. ¿Te dio o no te dio satisfacción? Sí. Te tomáis el segundo vaso de agua. ¿Te da más o menos satisfacción que el primero? Menos. Menos. Te tomaste Claro. el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo. Cada vez esa satisfacción adicional va siendo Decreciente. menor, va siendo decreciente. En algún minuto te inflaste la guata de tanto tomar agua, se te hinchó la vejiga. Esa cosa que por definición era un bien, el vaso de agua, empieza a comportarse como si fuese un bien o un mal. Miren aquí, Un mal. Como si fuese un mal. un mal. ¿Por qué? Por la página anterior, si se acuerdan, cuando el cambio en la utilidad provocado por el cambio en el consumo es negativo, ¿qué dice? Cuando el cambio en la utilidad provocado por el cambio en el consumo pasó a ser negativo, es porque aquella cosa que yo concebía como un bien se está comportando ahora como si fuese Un mal. Un mal. mal. ¿Por qué? Por lo siguiente, vamos al mono. Aquí en el mono estoy graficando los datos de la tabla nomás. Si se dan cuenta y recuerdan, la utilidad máxima, ¿qué valor tomaba? 3. Sí, 61. Ya. Por lo tanto, la utilidad va creciendo por la primera unidad 30, 48, 58, 61 y después comienza a decrecer, Disminuir. a disminuir. Bueno, y esto es lo que está pasando. La utilidad marginal, que era lo que fuimos agregando al ladito, 30, 18, 10, 3, menos 7, menos 18. La utilidad marginal, por tanto, es siempre decreciente. ¿Por qué? Porque cada Decreciente. unidad, está bien, porque cada unidad adicional nos va a proporcionar más o menos satisfacción que la inmediatamente anterior. Menos. 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 Y en particular, si se da cuenta por qué ocurre esto, de ser negativa en algún caso. ¿Por qué? Porque llegué al punto de Saturación. saturación. El ejemplo clásico es como lo partí diciendo con el copete. Cuando toman y toman y toman, se van a empezar a borrar. Cuando ya se borran, aquello que concebían como un bien empieza a comportarse como si fuera un mal. Les va a náuseas, van a tener ganas de vomitar. Y algo que por definición era un bien comenzó a comportarse como si fuese un mal. Un mal. Un mal. Y lo mismo pasa con cualquier cosa que se le ocurra. El chocolate, a mí me encanta el chocolate. Pero si me como 25 barras de chocolate, me voy a pescar una diarrea y una intoxicación que te la encargo. Sí, obviamente, ¿por qué? Porque llegué al punto de saturación en algún minuto. ¿Hay dudas? ¿Hay No, dudas? profe. No, profe. Ya. Bien. Entonces, supongan lo siguiente. Aquí ya vamos a empezar a no solo concebir un bien, sino que dos bienes. ¿Estamos? Pero esto ocurre para el bien X. Sí. Este comportamiento es U versus X. Si ahora yo quiero otro bien, un bien Y, ¿cómo creen ustedes que será la curva de utilidad total? ¿Qué forma tendrá? La misma forma, distintos valores puede ser. Correcto, la misma forma. Ahí no me condoré, ¿eh? Podría ocurrir eso, pero es raro. ¿Cómo creen ustedes sería la utilidad versus un consumo de otra cosa, un bien Z? ¿Qué forma tendrá la función de utilidad? Igual. Igual, para un bien va a llegar a un punto de saturación y después se va a empezar a comportar como si fuese un Un mal. mal. Y así sucesivamente. ¿Hay dudas? No. Entonces, para efectos Profe, a mí no me puderación, causa, no tengo duda, estaba pensando solamente en la idea de que cuando uno se toma, no sé, pues, obviamente un vaso de agua un día, después se lo toma al otro día y al otro día, ahí no hay tanta
No hay, No, o porque me sea, estáis ¿cómo? cambiando la unidad de tiempo. Ahí ya te fuiste a lo mismo que dije antes. Aquí yo tengo una foto, no un Ya, ya, video. ya, perfecto. Ya. Sí, Estoy sí. en el minuto yo haciendo el análisis. No comparo el 16 con el 17 con el 18, no. A lo largo del 16. Perfecto. ¿Hay Profe, dudas? ¿Perdón? esos números son siempre así, 30, 40, No, 48, ¿cómo 51. se te ocurre? Ah, Son ya. arbitrarios, po. Son O sea, arbitrarios, sí. fueron elegidos Niños, azarosamente. niños, yo fumo. Por lo tanto, el cigarrillo o el tabaco, yo fumo tabaco. El tabaco para mí creen que es un bien o un mal. Para mí, Un bien, un bien. un Al bien. principio es un bien. Aquel que no fuma es porque concibe el tabaco como un bien o como un mal. Como Un mal. mal. Obvio, depende de cada uno de nosotros. Depende de Sí, cada no, sí, quien. a lo que voy yo, que si esos números fueron elegidos azarosamente o siempre Pero son así. obvio, po. Ah, ok. ¿Qué sé yo cuánto te proporciona satisfacción tomarte un copete a ti? Yo con suerte puedo saber para mí, pero no puedo poner un número que es objetivable. Estos números son arbitrarios, pero explican la teoría, explican el cómo actuamos nosotros, el cómo respondemos, el cómo nos enfrentamos al consumo de las cosas. Me queda claro. ¿Qué es lo que me dijo el compañero aquí cuando dice el mono de la I? Va a ser igual, pero los valores pueden ser distintos, obvio. La forma va a ser la misma. Esta aquí. ¿Qué valores? No sé, pues ahí será 72, 94, 100, 90, 60, 22. Qué sé yo. Pero así actuamos frente al consumo de todas las cosas que se nos vengan en gana. Todas. Se entiende que es la misma cosa. No me compare un vaso de agua con un vaso de Coca-Cola. Aquí estoy, vaso de agua, vaso de agua, vaso de agua, vaso de agua. Coca-Cola, 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 cerveza, 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 tabaco, 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 tabaco. No es tabaco y después un habano o un puro. No, 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 no. Es la misma cosa la que estoy consumiendo. ¿Hay dudas? A propósito, vamos a tomar agua. No. Ya, Profe, aquí ya bueno, vamos a ya ha consumir pasado dos harto rato, cosas. pero ¿Cómo? el tema, ¿está grabando la clase al final o no? ¿Ahora? Sí, ¿Esta segunda ahora sí, parte? antes no sé. Ah, ya. Ah, sí, me dice que llevamos 2 horas 18, parece. Chata. Ah, genial. Ya. No, está bien, Veamos pasa. ahora dos bienes. Posibilidad A, B, C, D y tenemos consumo. Puta, me equivoqué de tableta, estaba rayando el computador. Asistencia a cines y conciertos. Y tenemos dos posibilidades, una tabla A, una tabla B. Si yo grafico esta de aquí, sin concierto, me va a dar algo así. Mientras que si grafico esta de aquí, esa, la B, me va a dar algo así. ¿Cuál de las dos creen ustedes puede representar un hecho real? ¿La A o la B? La La A. La B imposible. Porque nunca olviden, el consumidor individual puede optar entre aquellas opciones que se le ofrecen o bien declararse indiferente. En este caso no hay problema, porque si bien yo quiero asistir a una mayor cantidad de conciertos, me tengo que mover para acá. Y eso necesariamente me va a significar que deje de consumir una cierta cantidad de cine. ¿Me siguen o no? Sí. Pero como ambos me dan satisfacción, puedo quedar indiferente. En esta otra posibilidad, 1-1 y 4-4, por lo que decíamos uno de los supuestos, que es insaciable. Es cierto que le dé lo mismo ir 4 veces al cine, además de 4 veces al concierto, que 1 y 1. ¿Le podría dar lo mismo a alguien racional? Porque le gustan los No, conciertos y el cine. Ahora, si tiene plata, sí, pero no.
tiene basándose plata. en que, Pero ojo, que es usted insaciable, enfrentado a ¿no? cualquier decisión, tiene mucha Ambicet. Una Coca-Cola, un completo. 4 Coca-Colas, 4 completos. ¿Cuál van a preferir comerse siempre? ¿Qué combinación? La Cuatro. más grande, po, la mayor. Que somos insaciables. Más es preferible a menos. Jamás las curvas de satisfacción podrían ser de esta manera. Se viola el supuesto de insaciabilidad. Imposible. De esta manera sí pueden ser y es lo que vamos a comenzar a ver. ¿Hay dudas? No. No, Bueno, ahí están los dos monos mejor hechitos que lo que hice yo a manopla. pero se entendió. Ya, entonces vamos a pasar al concepto de curva indiferencia, mire. Y aquí va a tener que hacer abstracción un poquito. Hace un ratito me dijeron la utilidad versus X, la utilidad versus Y. Y que era una curva que tenía una forma similar, no idéntica, similar. ¿Hay duda? Y ahora preguntémonos, en el mundo real, ¿cuántos bienes consume cada uno de nosotros? Mucho. Muchos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de compatibilizar. Me da por ir a rayar el notebook. Vamos a tratar de compatibilizar esto. Esto es un gráfico en el plano, 2 dimensiones. Este otro es un gráfico en el plano. ¿Cuántas dimensiones? 2. ¿Qué vamos a tratar de hacer? Llevar todo esto a un gráfico en 3 dimensiones. Grafico la utilidad y que tiene que ver con lo real. Consumimos muchos bienes nosotros. En el eje vertical vamos a medir la satisfacción o utilidad. Y en cada uno de los ejes de los planos laterales, utilidad versus X, utilidad versus Y. Y esto lo uno mediante un manto. ¿Qué es lo que tengo aquí? Para que no lo vean en abstracto. Todos han visto la forma que tiene un huevo. El común de los huevos. ¿Cómo son? Ovalado. Ovalados. Ya, son una cónica, son unas elipsoides. Claro, una elipse. En general, todos conocen lo que es una sandía. No las fashion, las sandías normales. ¿Qué forma tienen? Son elipsoides, son elípticas. Bien, me va a quedar re malo el mono. Pero son algo más o menos así. ¿Me siguen hasta ahí o no? El huevo, una pelota rugby, una sandía, un limón, ¿no? Esos de pica que son más redonditos. Son en general elipsoides. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Ya, para entender este mono, pártame la sandía en 2. Ahí. Tengo la sandía ahí botadita, pártamela en 2. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Sáquele la comidita. Sáquele lo rojo, que es lo que nos comemos. ¿Qué le va a quedar? La cáscara. La cáscara. Pésqueme la cáscara. No, lo va a tener que hacer aquí. Pésqueme la cáscara y páremela. Pesque esta parte, que es una elipsoide, es la mitad de una elipse, póngamela paradita, así. ¿Qué es lo que veo aquí? No sé si se han dado cuenta que de repente las sandías todavía vienen con un cachito, que es el que estaba colgado en la mata. ¿Me siguen o no? Sí. Ya, que es donde le entregaban los nutrientes la madre naturaleza. Eso es este puntito. Y esta es la pura cascarita, es hueco, todo esto es hueco. ¿Me siguen o no? Sí, profe. ¿Me siguen? Sí. Ya, ahora cíñase o céntrese en este cuadrante. Esto.
eso que tengo ahí es un símil a lo que estoy mirando acá. Sí, me paró la cascarita, péguele un corte en esas dos direcciones y solo quédese con esa. Eso es lo que estoy reflejando ahí. ¿Qué es lo que voy a poner aquí? ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Miren. Si se dan cuenta, yo estoy mirando de arriba. Por lo tanto, si miro... Puta, me da con ir a rayar allá. Si miro de acá al ladito, de aquí... Puta, otra vez. Si miro ahí, voy a ver algo más o menos como esto. Me quedó re mala la segunda parte, pero algo como eso. Bueno, en este eje yo estoy midiendo la utilidad. En este, por ejemplo, el consumo de X y en este el consumo de Y, o al revés, me da lo mismo. ¿Hay dudas? No. Ya, fíjense, en la medida que yo más subo hacia allá, ¿qué pasa con la... Estoy subiendo por la cáscara, estoy escalando aquí en la cáscara. En la medida que subo para allá, ¿qué es lo que ocurre con la satisfacción o utilidad? Estoy más cerca del suelo, más lejos del suelo. Aumenta. Aumenta. Ya, métanselo bien en la cabeza. A medida que me muevo hacia arriba, la utilidad Aumenta. aumenta. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Si yo corto aquí esa cáscara, supongan que esa línea me quedó derecha y paralela al suelo. Pero ¿qué es lo? Es una cáscara, recuerden que es una cáscara. Le pegan el corte, saquen la parte de arriba. ¿Qué se les va a generar? Una curva más o menos así. Si se fijan, va a tener esa misma forma, esa formita curva. Está más o menos ahí. Y están a la misma distancia del suelo. Por lo tanto, ¿cómo es la satisfacción en ese punto respecto de ese, de este o de aquel? Igual. Dado que la distancia al suelo es la misma. A lo largo de ese punto, ese y aquel. ¿Cómo es? Igual. Igual. Pero ¿qué está pasando con la cantidad consumida de X y de Y en cada caso? Están decreciendo. Están variando. Uno de... Sí, depende para dónde me... Se me perdió el lápiz, ¿no? Si aquí mido X y ahí mido Y, cuando me muevo en ese sentido, ¿qué está ocurriendo con el consumo de X? Está aumentando. Y el de Y. Disminuyendo. Está disminuyendo. Listo. Bueno, esto es lo que vamos a conocer como, lo que voy a mostrar en la página que sigue, el mapa de curvas de indiferencia. ¿Y qué es lo que significa que la curva sea indiferencia? Si se dan cuenta, según lo que me acaban de decir, no se vengan a desdecir. ¿Cómo es la satisfacción o utilidad en ese, en este, en ese y en ese punto? Dado que está a la misma distancia del suelo y en ese eje de la altura estoy midiendo la utilidad o satisfacción. ¿Aló? Profe, que yo no escuché. Lo perdimos como 3 Sí, segundos. por eso, sí, por eso me quedé callado. En estos puntos, ¿cómo es la utilidad o satisfacción? Sí, Constante, la misma. la misma. En estos puntos, que es lo mismo. ¿Cómo es la utilidad? La misma. La misma. Pero si se dan cuenta, la canasta de bienes es distinta. Aquí puedo estar consumiendo, por ejemplo, 7 de Y, 5. Aquí puede ser 1 de X y 2. Es decir, ¿qué significa? Que a priori yo me puedo declarar indiferente, quizá, entre consumir 7 unidades de Y y 1 de X, o 5 unidades de Y y 2 de X. Puede ser. Y esto
Estas curvas son las que se conocen con el nombre de curvas de indiferencia. ¿Y por qué? Por lo que estoy diciendo. A priori me es lo mismo consumir cualquiera de estas 4 combinaciones de bienes, porque la satisfacción total que he de obtener, ¿cómo es en esos 4 puntos? La utilidad o satisfacción, ¿cómo es? Igual. Igual. Listo. Ese es el concepto importante. ¿Estamos? Entonces pasamos a esto. Y miren, cuando yo me muevo hacia acá arriba, a lo largo de toda esta línea, ¿cómo es la satisfacción? Entre cada punto de la línea, ¿cómo es? Es la misma. Es con La todo. misma, pero respecto de la línea anterior. Más satisfactoria. Es mayor, es más grande, ¿cierto? Si se dan cuenta, el objetivo de nosotros como seres humanos, ¿dónde es? Y no nos pongamos filosóficos, no es la felicidad, la vida eterna, no. Acá, desde la óptica del consumo, ¿dónde quiero llegar? A este punto. Y ese Claro. punto, ¿qué es lo que es? Es el punto de saturación, lo mismo que veíamos delante. Lo mismo que veíamos aquí. Pero ya no solo por el consumo de un bien, sino que por el consumo de la canasta de bienes que consumimos. Este es el punto de saturación, que es un punto utópico, un punto ideal, que no vamos a alcanzar jamás de los jamases, pero no importa. Ese es nuestro objetivo, movernos hacia allá. Bueno, y si se dan cuenta, ¿qué significa esto? Si yo le hago el corte ahora a la cáscara de la sandía, más arriba, saco la parte de arriba, miro la parte de abajo, me va a quedar una curva por acá, en donde esto puede ser U sub 8 y esto U sub 14. Pero estoy más alejado del origen. El U sub 8 estoy consumiendo más o menos cantidades que en U sub 14, por lo menos entre estos 2 puntos. ¿En cuál consumo más? ¿En el punto A o en el punto B? Al B. Y por lo tanto, sí o sí, a pesar de que le puse un subíndice mayor, ¿cómo tiene que ser U sub 8 respecto de U 14? ¿Cuál es mayor? U sub 8. Correcto. ¿Hay dudas? Profe, ¿por qué dice que el punto es utópico? Porque antes no era utópico, por ejemplo, No, toda llegaba la al vida. punto, No, porque era por el consumo de un bien en sí, por sí solo. claro, porque era uno solo ahí y Pero sí ahora se podía. pregúntate, ¿en el mundo real tú consumes solo un bien? No, Ya, consumes mucho. ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué te gustaría hacer? Llegar al más alto consumo de ellos mientras se comporten como bienes, plural. ¿Y eso qué significa? Que he de buscar el punto de saturación, pero por el consumo de un bien o de un conjunto de bienes. de conjunto. Conjunto de bienes. Y si te das cuenta, ni el hombre más rico del mundo, que no sé quién será, Besos, no sé, ¿cómo se llama el japonés? Bueno, el chino, De no sé, Amazon. ya estos de Amazon, qué sé yo, ellos tampoco van a poder jamás de los jamases llegar a ese punto. Porque si bien a ellos les sobra plata, ¿qué es lo que les falta para poder hacer y consumir todo lo que quisieran? Tiempo. 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 A nosotros, el común de los mortales, ¿qué es lo que nos falta para llegar a ese punto? Dinero. Listo. ¿Hay duda? No. Es verdad. Ya vamos. Y con esto terminamos. Entonces, ¿qué es lo que podemos generar? Un mapa de curvas de indiferencia. ¿Qué es lo que es un mapa de curvas de indiferencia? De indiferencia, digo, un conjunto de curvas de indiferencia, que son esas que fui cortando. ¿Hay duda? Y a medida que nos movemos hacia allá, como estamos consumiendo más de los bienes, nuestra satisfacción debiera ser mayor o menor. Mayor. Mayor. A medida que nos movemos hacia la derecha, la utilidad o satisfacción aumenta. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? No. Ya, hasta aquí llegamos por hoy día, porque ya son las 21:38.
Jóvenes, gracias y nos vemos. Nos vemos. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao, profe. Gracias. Ya, profe. Ya.